Sí, 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 ¿Sabes qué pasa, Emilio? Cuando, oye, que esto es una profesión muy respetable y que tiene que estar todo remunerado y vivir de ello. sí, sí, Pero sí. cuando es el caso de que no hay retribución, sino que es un hobby, lo haces porque te gusta, al no haber un ánimo de lucro, ¿qué es lo que te queda? La Claro, pasión. la pasión. Y eso se amplifica mucho. Sí, Y sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antes de comenzar, os vamos a hacer una recomendación literaria a través de mis pequeños ojos. Una novela que está dirigida a todos los amantes de los animales en general, pero más concretamente a los amantes de nuestros queridísimos amigos de cuatro patas, los perros, a través de mis pequeños ojos. Lo tenéis disponible en todas las librerías, plataformas habituales de internet, etcétera. Espero que la disfrutéis un montón y que también disfrutéis de la entrevista que tenemos hoy con Julio Espinosa. Hola Julio, ¿qué tal? hola, Bien. encantado de estar aquí con Pues vosotros. nada, lo dicho, quedaros hasta el final porque va a haber cosas muy, muy, muy interesantes. Un beso. Por aquí, avanza hasta el fondo. Qué rico estaba el café. Me tienes que llevar luego a la otra cafetería esa que me dijiste Hombre, de Málaga. y a la Alcazaba también, que está muy Bueno, chula. Se ve unas vistas impresionantes. esta tarde, bueno, la vista me lo cuentas tú. Que Málaga dicen que es Málaga la Bella. Por algo será. Por supuesto. Bueno, Hugo, ¿están preparados? Preparado. Venga, pues empezamos en 3, 2, 1. Adelante. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una vez más y bienvenidas a una nueva entrega de Alucine Vecine Show. No sabemos si este será el mejor programa de entrevistas del panorama internacional, pero lo que sí que estoy segurísimo es que vamos a trabajar todo el equipo para que se convierta en tu programa preferido. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que es pues muchas cosas. Es actor, es director de teatro, cortometrista, profesor de interpretación y bueno, nos vamos a descubrir. Tenemos a Julio Espinosa. Muy buenas, Julio. Hola, muy buena, Emilio. Bueno, Encantado de estar por aquí. pues vamos a empezar, como empezamos siempre, por el principio. Ujú. ¿Cómo fue la infancia de Julio Espinosa? Bueno, mi infancia, pues yo siempre he sido un niño un poquito viejo. Eh, en mi familia siempre se ha respirado un mundo artístico. Mi madre, que en paz descanse, era una actriz de teatro muy buena en aquella época. Digo en aquella época porque era otra época muy diferente a la actual, en la que no había ni redes sociales, ni este volumen de información que tenemos ahora. Era el teatro de aquella época, ¿no? De ir casi en carreta de pueblo en pueblo. Y era muy reconocida. Su hermano, mi tío, era actor cómico. Mi abuelo materno muy relacionado con el mundo empresarial de los teatros y todas estas cosas. Y a mí eso como que lo he mamado de pequeñito, lo llevo en la sangre y yo pues me dedicaba a ver las películas, me encanta el cine y me encantaba desde muy pequeño. Yo me ponía allí con los viejos a ver las películas de John Wayne, mientras que los críos se ponían a jugar a la pelota o al escondite, o lo que fuera, y Qué bueno. me encantaba, me encantaba. Y bueno, pues mis navidades pues eran muy artísticas, ¿no? Imagínate, en casa con una actriz, ¿no? Que, Ya era artista, ¿no? claro. Y bueno, pues he sido muy feliz, una familia, hemos sido siempre muy, muy familiar. Para mí la familia es algo muy, muy importante, lo intento inculcar también a mis hijos. Y ya te digo, pues recuerdo desde pequeñito las navidades como una exhibición artística en casa Sí. de todo tipo y con mi tío Juan también, que en paz descanse, también que era actor cómico y le encantaba, vino ya al mundo de los vídeos, se compró una Una cámara, cámara de... era uno de los primeros españoles con cámara de esta de VHS, que era una Sí, pedazo de cámara, sí, sí, sí. y grababa su sketch, me cogía a mí, venga Julio, vamos a hacer un sketch, tal, y él me cogía y luego era un disfrute en ese sentido. Y en tu día a día como niño, pues, tú naciste aquí en Málaga, ¿no? Sí, sí, En sí, Málaga capital. sí, sí. ¿Cómo era tu día? ¿Eras un niño de barrio? ¿Salías mucho a jugar o eras más solitario, más de habitación, Mm, digamos?
Bueno, antes tu habitación era la calle, no es como ahora, Claro, es sí, sí, decir, sí. se jugaba Sí, en la calle. por eso te pregunto. Sí, sí. Eh, sí, yo siempre es verdad que he sido un niño tímido, Sí, un poco introvertido y tal, pero sí recuerdo mucho jugar allí. Yo vivía en una casa mata de 2 plantas muy grande. Yo vivía con mi familia en la planta de arriba y en la planta abajo vivían un tío mío con mis primos y que tiene un patio muy grande. Entonces recuerdo muchos juegos familiares con mi primo que es ajá, mayor que yo, con mi prima y no era la calle, pero era como la calle porque era un patio muy claro, grande y jugaba claro, mucho claro. por Sí, allí, sí. sí. Y, y luego, ¿cómo fue tu primer contacto con... Bueno, tu primer contacto evidentemente lo mamaste ya desde pequeño Ujú. con familiarmente, pero tu primer contacto ya en el que dijiste yo quiero hacer esto con el mundo de las artes escénicas, ¿lo recuerdas? Sí, eso tal cual vino muy tarde. O sea, Ah, sí, o sea que después de haberlo mamado de pequeño, ya tardó en venir. sí, Ujú. y te cuento, mira, yo siempre he tenido mucha imaginación, siempre, y todo el mundo me lo decía, y he sido muy creativo. Te voy a contar una cosita muy interesante. Mi madre se quedó viuda cuando yo tenía 8 años, por lo tanto, no tengo padres desde esa edad, pero recuerdo a mi padre como si todos los días hubiese vivido con él, desde ayer, no mismo. Entonces, eh, recuerdo, no, espérate, ese vaso está vacío. Échame agüita, Hugo, por favor. Sí, Te sí. doy este. Toma, Emilio. Vale. Y me acuerdo que cuando falleció mi padre, yo tenía 8 años y fue un palo, como cualquier niño que se queda sin padre de un día para otro, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que con 9 años escribí un cuento Ah, sí. dedicado a mi padre. Ajá. Y yo, bueno, lo único que recuerdo, yo escribí con mi imaginación, dedicado a mi padre, que estaba en tal sitio, en el cielo, tal, pero la gente se quedó muy sorprendida, mi familia, mi madre, mis tíos, porque no era normal que un niño con 9 años escribiese esas cosas. Sí. Entonces, mundo creativo desde chiquitito. Luego en el colegio, en lo que era la EGB, que somos muy antiguos, Emilio. Yo soy de la Jaén, El séptimo de que EGB, era que... la educación general básica, para que Exacto. nos esté viendo y no lo sepa. Sí, sí. Exacto, que yo no sé, el AEXO, no sé qué es séptimo de GB, no sé, 12 años, no sé Ujú. Sí, qué. yo tenía, cuando mi hija hizo eso, tenía que echar cuentas de en qué curso estaba en comparación con la geografía. Eso es. Pues con 12 o 13 años descubrí en el colegio, en literatura, la poesía Ujú. y bueno, ahí me cautivó y empecé a escribir poesía, me encanta la metáfora y tal. Y artísticamente hablando, esa parte, ¿no? Y empecé a escribir cosas, tengo una poesía con 17 años que a la gente le gustó mucho y tal. Pero el mundo de la interpretación que me llamaba desde pequeñito, yo a mi madre le dije con 9 años, le dije a mi madre, mamá, yo quiero ser actor, pero muy convencido. Y dice, bueno, pues estudia interpretación, es que quiero ser actor, mamá. ¿Y qué pasa? Que luego al final, como era tan tímido, el miedo escénico, el miedo al ridículo, la timidez, El síndrome del impostor también. total. Bueno, eso lo padezco todavía y yo Pero no. sí, todos los artistas lo padecemos. Yo, cuando me pongo a escribir un libro, me pasa también. Total. Y bueno, yo creo que al final hay que vivir con ello porque todo está por aprender y todo está por evolucionar. Yo siempre digo que yo soy director, actor, profesor de teatro y nada de ello porque todavía me queda mucho que aprender y Claro, estamos en continua evolución. ¿Y qué te estaba contando? sí, tu primer contacto con el... Eso. Y al final me hago joven, tímido, ya luego te casas, tienes hijos, familia, trabajo, lo va dejando. Y al final, cuando mis hijos ya fueron más independientes, me volvió a llamar, a picar la curiosidad. Te hablo de hace 12 años más o menos. Ajá. Y que quería hacer teatro, quería experimentarlo, a ver si me encontraba a gusto. Ujú. Y te cuento una pequeña anécdota muy Las que curiosa. quieras, las que quieras. Vale, hay tiempo, ¿no? Muchísimo, las que quieras. Bueno, pues un día me fui a la calle por allí por mi barrio y vi un cartel que anunciaban clases de teatro. Ajá.
con un teléfono y tal, una publicidad. Digo, joder, llamo, no llamo. Yo no llamo, que seguro que lo paso mal, que me da vergüenza el hecho de exhibirme en público. Total, que me fui. Pero eso estaba en mi cabeza ahí torturándome. Jolín, ¿por qué no llamo? ¿Por qué no lo he hecho? Jolín, si es que esto me va a gustar seguro. Total, que al día siguiente fui en busca del cartel para tomar nota del teléfono y no estaba el cartel. Vaya. No estaba el cartel. Me puse como loco a buscar el cartel por todo el barrio, por todas las manzanas y no lo encontraba. El efecto contrario al día anterior. Me cago en la leche, ¿por qué no está el cartel aquí? Que quiero hacerlo. Total, que eso me fui un poco frustrado a casa. También una lección de vida, ¿no? Es decir, que, que si deseas subirte a un tren, súbete, Claro, que ya mañana el tren no va a estar, ¿no? exacto. Y perdí, ese tren lo perdí. Pero fíjate tú cómo es la vida. Yo creo que aquí hay, no sé, está todo Sí, entrelazado. sí, Y pasó unos días, no sé cuánto tiempo pasó, y estaba yo en mi trabajo donde trabajo en una oficina, y había un compañero que llevaba poco tiempo, que también había hecho teatro cuando era más joven en la universidad y tal, y me dice, oye, Julio, tengo una conocida que da clases de teatro, ajá, que ¿por qué no vamos un día a probar? Digo, ya aquí no puedo decir que no, ya aquí no puedo decir que no, me lo están poniendo en sí, bandeja. sí, sí, sí. Y encima voy a acompañar con alguien. Y me fui con este amigo, con este compañero de trabajo, fuimos a esa clase, esa primera clase de teatro, y resulta, Emilio, no te lo vas a creer, era la del cartel, Lo mismo del cartel, o sea, era la del cartel. que el cartel que tú no encontraste, luego resulta que el cartel te encontró a ti. Me encontró a mí. Y, Qué y bueno. era la actriz Alessandra García, Sí, malagueña sí, sí, también, sí, sí. que también te mando de aquí un saludo, fue Sí, mi sí, primera sí, profesora sí. de teatro. Y esa primera clase, claro, un grupo ya formado, ahí tienes que perder un poco el sentido del ridículo, hacer un montón de cosas. Y debido a mi timidez, yo lo pasé fatal ese día, pero justo saliendo de esa clase dije, esto es lo mío. Sí, Fíjate qué paradoja. qué bien, qué bien. Y a partir de ahí, pues dije, esto es lo mío, te engancha muchísimo. Me sentía como en casa, a pesar de que, oye, pues eso, que tenía un poco sentido el ridículo, demasiado sentido el ridículo, y lo pasaba un poco así de aquella forma al principio, pero algo me llamaba, decía, esto es lo mío, esto es lo mío. Y a partir de ahí, pues ya empecé a formarme como actor, ya empecé a escribir mis guiones propios, hasta el día de hoy. Y al entrar en ese grupo de teatro, en esa escuela de teatro, ¿recuerdas cuál fue la primera vez que saliste a un escenario? En ese curso que hice, que fue mi primera vez que hago como alumno Ujú. clases de teatro, al final hicimos una especie como de, llámalo microteatro en un local con familia, no fue una obra de teatro en sí, en ese grupo. Pero había público, poco, mucho, Sí, pero había. familiares, amigos de cada uno de los Sí, miembros, sí, y lo recuerdo de una forma muy nostálgica, sí, sí, sí. me gustó la experiencia. Y sí, pero lo recuerdas con nostalgia y tal, pero ¿recuerdas qué sensación tuviste? ¿Nervios, miedo, Mira, ilusión? ilusión siempre, Sí, muchísima. sí, 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 Y esto se repite, ¿eh? Esto, yo pensaba que con el tiempo iba a cambiar. sí, sí, Se repite. Mucha ilusión, mucha responsabilidad, sí, sí, muchos nervios, pero una vez que estás en escena y te comes un personaje y lo interpretas, es algo indescriptible. No te lo puedo explicar, porque es como si se apoderasen de ti sí, y estuvieses a otro nivel. Y sí, entonces ya sí, todo sí, fluye. Ya esos nervios sí, sí. se van quedando muy pequeñitos y desaparecen, y es como si alguien te hubiese hipnotizado. No sé si lo estoy Sí, sí, explicando sí, bien, sí. pero es una sensación muy placentera. ¿Y miedo llegaste a tener en los primeros segundos, por lo menos? Sí, primero y segundo siempre hay un poco de miedo escénico, un poco de inseguridad, viene, como yo digo, el fantasma del miedo, se te pone aquí en la oreja y decir, lo vas a hacer mal, te vas a equivocar, te vas a no sé. Pero eso pasa siempre. Pasa que estamos aquí para echar un pulso al fantasma del miedo, mandarlo al carajo y empezar tú a disfrutar. Y ese proceso es divino. Sí, y van pasando los años, vas haciendo más obras, te vas bregando más y curtiendo en esa actividad, Ujú. y, pero sigues teniendo sensaciones parecidas cada que sales, por ejemplo, a un escenario, o Mm, ya
el miedo escénico ha desaparecido o eso nunca desaparece. Yo creo que eso nunca desaparece. Para mí, miedo escénico es un poco, es un equilibrio en querer hacerlo bien, la responsabilidad que tiene eso. Ahí no hay toma falsa. Ahí está, Claro, digamos, el público está contigo allí y tienes un poco esa inseguridad. Yo creo que eso, y bendito sea, ese cosquilleo, ese sí, sí, hormigueo, sí, eso no va a desaparecer nunca. Y yo pensaba, "No, cuando tú ya uno tenga más experiencia, eso irá". No, todo lo contrario, porque tiene más responsabilidad. sí, sí, Y siempre me acuerdo, Rosario Flores, una entrevista que hizo, que decía que tiene un espectáculo súper complejo y tal, y decía que al principio era unos nervios, una inseguridad, y ojolines, una muchacha que se ha criado entre sí, artistas sí, y sí, sí. tal. Y mi madre, que en paz descanse, me decía que antes de salir a escena, siempre tenía sudores de muerte, fíjate tú. Y luego una vez que sale el telón y que ya todo fluye, es como un Ujú, viaje y sí, desaparece todo. sí, Y sí, esa sí. sensación es así siempre, es así. Pero, pero es muy adictivo en el fondo, porque al final es un reto, o sea, es un reto, cada escena, cada obra de teatro, cada representación es un reto y al final hay una recompensa vital impresionante. Y tú, aparte de participar como actor en obras de teatro, también ejerces como profesor de interpretación en una escuela que haces talleres. Eh, ¿Tú qué, sobre esto qué le cuentas a tus alumnos? ¿Les mientes, les dices que no hay miedo, qué tal? ¿O les cuentas la verdad, eres No, sincero? no. Le cuento siempre la verdad. Le digo que hay mucho trabajo, mucha disciplina, muchos nervios, Sí. muchas inseguridades, pero que todo, Y no salen todo, corriendo. algunos sí. Algunos se me van asustados. Dicen, me he equivocado de puerta, iba al taller de al lado. Pero le digo eso y digo, pero todo vale la pena, vale la pena. La verdad que el teatro, en concreto el teatro, o te llama o no te llama. Es decir, no hay Claro. término medio. Y hay personas que minimizan un poco el trabajo y se equivocan porque hay mucho trabajo detrás. Te voy a contar una cosa muy rápida. Tengo una experiencia de mi alumna, que es la que lleva más tiempo conmigo, eh, en mi escuela, que se llama Cuatro Corazones y más. Sí, sí. De aquí un saludo a mi alumna más antigua, a Marisol, que ella cuando entró hace 4 o 5 años nunca había hecho nada Ujú. de teatro, nunca. Fue allí a probar y la verdad que, oye, es un trabajo bastante complejo para alguien que no ha hecho nada. Total, que empezó a trabajar muchísimo, es una tía muy trabajadora, con mucho amor propio, y cuando se estrenó después del final de curso una obra de teatro que hicimos, una sala por aquí, de aquí de Málaga muy emblemática, Cochera Cabaret, que también le mando un saludo a su socio, a Javi y a Salva Reina. Ujú. Cuando se estrenó, vino la familia a verla, entre mucha gente, y no se lo esperaban. Vino el marido es un tío así, alto, fortachón, que yo en aquel entonces no tenía mucha confianza con él. Me esperó al final de la obra de teatro y vino en busca mía con lágrimas en los ojos y me Ah, dijo, ¿qué has hecho tú con mi mujer, de verdad? Y me dio un abrazo. sí, 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 Eso es lo bonito. Él pensaba que iba a ver a su mujer, bueno, por una sí. pequeña obra de Sí, sí, teatro y sí, sí. tal, y no reconoció a su mujer. Sí, 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 sí. Y Marisol le atrapó el teatro. Sí. Eh, para ella vale la pena el trabajo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena todos esos nervios porque le atrapó. Y Es que parece mentira. Yo he visto, he conocido, y tú muchísimo más que yo estoy seguro, actores que tienen como hobby el teatro. He ido a obras de teatro, por ejemplo, en EA Teatro, que les mandamos desde aquí también un saludo allí en Albacete, un teatro que está en la red de teatros alternativos de España, y ujú, vas a ver allí obras de teatro de compañías, entre comillas, de aficionados, pues de gente que vive el teatro como un hobby, sí, pero que luego son camioneros, abogados, etcétera, ujú, y los ves actuar y dices, Dios mío, eh, qué pedazo de actores, qué pedazo de actrices, sí, qué pedazo de dirección, qué sí. pedazo de organización.
y, y si no te dicen que es una compañía que no es profesional, tú no te enteras. Totalmente, Y cómo se entregan y cómo lo viven y cómo totalmente. eh, sin cobrar, sin tal, se ¿Sabes qué entregan. pasa, Emilio? Cuando, oye, que esto es una profesión muy respetable y que tiene que estar todo remunerado y vivir de ello. Sí, sí, Pero sí. cuando es el caso de que no hay retribución, sino que es un hobby, lo haces porque te gusta, al no haber un ánimo de lucro, ¿qué es lo que te queda? La pasión. La pasión. Y eso se amplifica mucho. Sí, sí. Yo soy una persona que sí soy, es verdad, soy muy lupa, muy escáner, estoy midiendo cualquier cosita, creo que es un trabajo de medición, de equilibrio, eh, te doy el vaso, Algo así. de equilibrio, de medir mucho y a mí personalmente me gusta más nada, me gusta más eh, no me gusta tanto el teatro este más exagerado, más histriónico, Sí. más de mentirijilla. Me gusta más un teatro más parecido al código de cine, usando los sentimientos, los sentidos, la verdad. Eso como espectador también me atrapa más, ¿no? Ajá. Entonces yo intento inculcar eso a mis alumnos dentro de las posibilidades que tenemos cada uno, porque aquí lo que venimos es también a disfrutar de Claro. la representación final, pero intento jugar mucho con la verdad. En mis clases meto un poquito de relajación mental, de yoga, de mundo creativo interior. Y hemos hecho muchas obras de teatro, muchas representaciones en algunos pueblos de aquí de Málaga. Y cuando hemos representado, el público ha venido a reconocernos, a darnos la enhorabuena. Se han quedado como sorprendidos. Y dice, vosotros sois profesionales, ¿verdad? Digo, aquí cada uno se dedica a su vida, para llegar a fin de mes, y esto lo hacemos porque nos gusta como hobby. Y, y es verdad que me gusta darle siempre un toque de excelencia a todo lo que hago, ¿no? Soy muy, muy riguroso con todo eso. Claro, es que todo eso que dices de que no solamente les enseñas a tus alumnos y a tus alumnas a interpretar meramente y puramente, sino que también haces un trabajo pues con el tema de yoga, la meditación, etcétera, que le va a servir eh, para interiorizar mejor todo eso. Luego todo eso genera un resultado mejor, Total, mejor, y eso luego total. se debe notar en escena. Y aparte de teatro, también cine, ¿no? Sí. También haces cine, eres cortometrista, has participado como actor, como director. Ujú. Eh, Háblanos de tus cortometrajes. Bueno, como te he dicho antes, yo el cine, soy un enamorado del cine desde que tenía uso de razón. Eh, y mi mundo creativo de mi historia es que yo escribía mucho, historias, cuentos, guiones y tal. Y cuando me metí en este mundillo de la interpretación, pues me pedía materializar una historia en formato audiovisual. Y digo, mira, vamos a hacer un cortometraje. Y tuve la suerte, fue una suerte, creo yo, de que actores que llevan, de aquí un saludo a Antonio Caparrós, a Andrés Galvez, a Luis Mibonet, son actores de aquí de Málaga que llevan 35 años guerreando en las tablas de los teatros y tal. Me dio un voto de confianza. En mi primer cortometraje se dejaron dirigir por mí, creyeron en mi intuición, en mi historia, y eso no lo hace todo el mundo. Entonces, yo estoy muy agradecido a que Sí, haya personas que apuesten por ti sin tener tú antes un pasado, digamos, en ese sí, rol, sí, sí. ¿no? Y me acuerdo que en los primeros ensayos, Emilio, el síndrome de impostor por las nubes, que yo decía, madre mía, qué locura, ¿dónde me he metido yo? ¿Esto por dónde lo saco yo? Pero fíjate, Emilio, yo no sé por qué, pero a medida que iba avanzando, cada vez me sentía más a gusto. Como si ese trabajo lo hubiese hecho antes, en algún sitio. Y yo no sé si eso tiene algo que ver con lo que te he contado de que mi madre, el mundo artístico, que lo llevo en las Seguro. venas. Y de hecho, hasta ellos mismos se sorprendieron el nivel a qué nivel yo dirigía. Y me contaban, no, nosotros hemos hecho muchos cortometrajes y jamás nos ha dirigido un director como tú, Julio, con esa exquisitez.
Y de ahí salió mi primer cortometraje, De vuelta a ninguna parte, que también nos dio mucha alegría. Es un cortometraje muy costumbrista, con un mensaje final, con un mensaje del Carpe Diem, vive el momento, que la vida es un suspiro. Ujú, Y estoy súper, súper contento. Para mí es un corto que me trae muy buenos ujú, recuerdos. Rodado en Casares, que es un pueblo de aquí de Málaga, ujú. precioso. Sí, bueno, estoy seguro que nos están viendo eh, en este vídeo, nos están escuchando en el podcast, eh, muchos jóvenes o no tan jóvenes que quieren iniciarse en el mundo del cortometraje, porque Ujú. por suerte está creciendo cada vez más este mundo. ¿Qué les aconsejarías a gente que lo tiene en mente, pero que está ahí, que no se atreve a dar el paso? Porque a veces nos buscamos las excusas sobre todo con cosas que queremos hacer y no nos atrevemos. ¿Qué consejos eh, le podríamos dar a gente que quiere realizar un cortometraje y que no se atreve a dar ese primer paso? Pues el consejo es que se atrevan, que se atrevan, que se junten. Esto es un trabajo cooperativo, donde cada uno ofrece una cosita. Que busquen a las personas adecuadas, a los amigachos adecuados, a la gente de confianza, que se junten. Hoy no tienen excusa los jóvenes. Hoy todos tenemos una cámara de vídeo Ujú, que graba en 4K, que se llama móvil, que también vale para hacer llamadas, pero es una cámara de vídeo profesional y se puede hacer muchas cosas. Es decir, mi consejo es que arranquen y que no arranquen con un objetivo de hacerse profesional. claro, Ese objetivo vendrá después. que lo disfruten. Que lo disfruten y que arranquen y que disfruten de sus pequeños logros y que vayan paso a paso. Al final que uno, oye, que es creativo, que escriba una historia, otro que se le da bien un poquito tal y que se formen, que al final hoy en día no hay excusa, tenemos todo al alcance de las manos, tenemos internet, ahora con la inteligencia artificial, fórmate, aprende, indaga, curiosea, equivócate. Yo te he dicho que mi primer cortometraje fue De vuelta a ninguna parte, pero no es cierto. Yo antes de vuelta a ninguna parte, cuando yo no tenía ni idea de cine, me empecé por internet a buscar los diferentes planos que había en cine, qué tipo de plano, porque cada plano te narra una cosa diferente. No igual un plano general que un plano corto, ¿no? Te está contando cosas diferentes al espectador. Y es un lenguaje que el público en general no es consciente hasta que te pone a indagar, ¿no? Y a ver estas cosas. Y me acuerdo que escribí una historia y bueno, iba a hacer con mi móvil una prueba de todos esos planos Ujú. y como soy tan inquieto y tengo tanta creatividad, pues digo, bueno, pues ya escribo una historia, hago una historia y lo grabo con el móvil, un pequeño cortometraje. Engañé a mi hija Andrea. Bueno, no la engañé, le tuve que pagar un sueldo para contratarla. Es lo que suelen tener los hijos que Sí, no. sí, sí, total. La contraté como actriz, que ya no es actriz para nada, y Sí, con sí. mi móvil protagonizamos este cortometraje, ella y yo, sin ser en ese momento ninguno de los dos actores, y grabamos un cortometraje completo que se llama Culpable. Bueno, Ajá, con interrogación, culpable, y eso lo mandamos a festivales y al final tuvimos 5 selecciones en 5 festivales. fíjate. Una de ellas quedamos votado en segundo lugar. Ese fue mi primer corto, sin ningún medio, Fíjate. sin nada, un móvil, ya está, y una historia que contar. ¿Y cuáles son los pasos para realizar un cortometraje, digamos, a coste cero? Que juntarse cuatro o cinco amigos y tal. ¿Cuáles son los pasos a seguir pues, desde el proceso creativo Sí. hasta que ya esté listo para reproducir y para presentarse a festivales? Bueno, a coste cero, al final, bueno, pues lo que hacen los chavales, se juntan entre todos, cada uno pone algo de dinero para cubrir las dietas, los Ujú, transportes, etcétera, el transporte, lo que sea, y luego el mandarlo a festivales pues tiene algún pequeño coste, pero ujú, soportable en un grupo de 7, 8, 10 personas. Bueno, lo primero, tienes que contar, tener una historia, es decir, alguien tiene que querer contar algo y tener claro qué quiere contar. Una de las cosas, uno de los errores que yo cometía al principio, eh, era que yo escribía, me di cuenta que escribía las historias para mí, como a mí me ujú, gusta. Entonces,
tú cuando haces un corto no es para ti, es para que llegue al público. Tienes que, permíteme un poco la expresión, comercializarlo un poquito, es decir, Sí, darle un toque generalista. sí, Es sí, decir, no contar una cosa que a ti te sí, afecta o a ti te influye o a ti te gusta y solo a ti, no va a ningún sitio. Entonces tienes que intentar abrirlo un poquito y saber cómo contar algo que puede interesar a un grupo, sí. porque si no, no Sí, va. es lo mismo que la literatura, exactamente. Eso es, Eso se denomina escribir hacia afuera. eso es, Ajá. eso es. Sin digamos, sin cortar con tu esencia, con tu forma de contar historias, pero que tenga un pequeño componente generalista, que llegue a mucha gente. Una vez que tengamos, primero, ¿qué temática? ¿Qué queremos contar? Una vez que tengamos la historia, es darle forma. Ujú. Es darle forma y yo siempre soy muy cabezota, muy insistente con los giros. Es decir, para que no se te quede digamos, la historia plana, tienes que dar un pequeño giro. Es un código que se va aprendiendo Sí, con el sí, cualquier tiempo. historia lo requiere. Lo requiere. Un giro, una cosa inesperada, porque si no se te queda un poquito plano. Contando una historia con un final que te sorprenda un poquito y tal, es lo primero. Una vez que tú tienes un papel, y lo diseñas por escena, luego tienes que hacer un guión técnico, es el guión literario, y el técnico es simplemente, resumiéndolo mucho, es cómo voy a grabar esto, para contar esto. ¿En qué particiones voy a hacer la historia? Pues primero un plano general, o luego un plano tal. Yo aquí me puedo enrollar muchísimo, pero eso en internet Ujú. te dice que cada plano, ¿qué es lo que te cuenta? Una presentación de personaje en un lugar concreto, un plano general. Te está diciendo esa persona dónde está, dónde se sitúa. Una conversación entre dos personas, un plano un poquito más cerrado, más medio. Una cosa más intimista, donde se ve un poquito la parte interna del personaje, un plano un poquito más cerrado, un primer plano. Jugar con todo eso depende de lo que queramos narrar en cada momento. En cine hay un código muy especial, hay unas miradas muy metafóricas, no es igual que un documental, que es más, bueno, como esta entrevista, más un poco la vida, ¿no? Es que es más informativo. Más informativo la vida tal como es. En cine, pues hay unas ciertas miradas, se mantiene un poquito más la cámara, un poquito más de lo normal, donde ahí, bueno, pues estamos diciendo qué está pensando el personaje, qué está intuyendo y todo eso. Ujú. Y eso se aprende con el tiempo. Al principio hay que hacer un corto churro para que luego te salga un corto guay. Y el corto churro es una maravilla, porque es tu primer corto. Bueno, eres malagueño y a veces yo lo pienso. Yo creo que se debería hacer un estudio y analizar el aire de Málaga que tiene, porque, porque al respirarlo, o no sé por qué, hay tantos artistas en Málaga. Es Qué verdad, hacéis? es verdad, ¿eh? Es verdad. Y cada vez más, ¿eh? Y cada vez más. Y hay incluso gente que está por ahí haciendo un montón de cosas que te enteras al cabo del tiempo que son malagueños. Eso me ha pasado a mí mucho, ¿eh? Sí, y a mí también, que soy de aquí. Sí, 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 eso. Fíjate. Y es verdad, no sé, se respira mucho ese tipo de Sí, cultura sí, sí, sí. de artisteo. Sí, 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 sí. No sé por qué motivo, no sé si el clima, si es la ciudad, si es... Yo soy malagueño, soy un enamorado de mi ciudad. Sí, Yo creo que Málaga es muy bonita y es pequeñita, pero muy acogedora, muy hospitalaria. Y todo eso te hace ser muy ujú, abierto sí, en sí, muchos sí. sentidos. Y no sé, mi primer, luego te cuento si quieres, largometraje que es documental, empieza con Cayelarios, como va despertando la ciudad con Cayelarios, y eso ya vende, en el buen sentido, vende Claro. porque es bonito, esa calle es muy bonita. Ujú. Y no sé si tiene que ver con la ciudad, con esa poesía que hay en la ciudad y que la gente, y ese espíritu hospitalario que somos los malagueños, somos una ciudad abierta a la gente de afuera, que te hace que te guste ese contacto con el público, no sé, puede ser, no sé. Ujú. ¿Y qué referentes tienes? ¿Qué tipo de cine sueles consumir, sueles ver? Y si ese tipo de cine que consumes luego se convierten en referentes tuyos a la hora de crear. Mira, sí, yo soy una persona muy curiosa en ese aspecto, porque consumo de todo. Lo que pasa que, y luego
no tengo, digamos, un director favorito ni una directora. Ajá, Es que se me olvidan los nombres. sí, Pero yo soy un consumidor de películas que te hagan vibrar. Es decir, requiero muchísimo sí, 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 sí. dinamismo en las películas. Una película lenta tiene que haber algo muy, muy gordo y muy importante para que me atrape. Soy más o sea, soy un espectador que quiere estar dentro de la película. Ujú, Me encanta el drama, a eso salía mi madre, somos muy dramáticos, nos encanta llorar en el cine, y me encanta cuando hay un mensaje fuerte, potente. Una de mis películas, bueno, no, mi película favorita, y será siempre, creo yo, es El Club de los Poetas Muertos. ujú. Creo que es la mejor película que he visto, pero por la sencilla razón, desde mi humilde punto de vista, en que están todos los departamentos muy top. Y eso es muy difícil en cine. En Claro. cine, esto es un reloj suizo, el cine es un reloj suizo con muchas piececitas. Y cada pieza cuenta. Una pieza que falle se nota en algún sentido. El público que no es técnico dice, uy, sí, no sabe por qué, pero es porque ha fallado alguna pieza de esa. Y el Club de Poetas Muertos, para mí, están, bueno, mm, todos los actores están súper, incluso la gente joven hace Ujú. un papel impresionante, que luego esos actores cuando ya han madurado y son actores profesionales, los veo mejor en esa Sí, película sí, sí, porque están cargados de naturalidad. sí, La sí. música espectacular, el paisaje, el Ujú, sonido, ujú, la banda sonora, el guión es súper potente, o ujú, sea, ujú. todos los departamentos están arriba. Y lo normal es que hayan, que sea como departamentos que estén arriba, otro un poquito más abajo, ¿verdad? Que esté más ecualizado de esa forma, ¿no? Pero aquí están todos muy arriba. Y a mí esa película la vi con mi madre que también hace, cuando yo era muy joven, y me pareció una locura. Sí, El mensaje. sí, 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 sí. Y, y bueno, y en tu faceta como actor de cortometraje, Ujú. eh, cuando has trabajado para tus propios cortos como actor Sí. o para otros, ¿cómo te sientes interpretando delante de la cámara? Es muy diferente a salir en escena en un teatro. Bueno, en esencia es prácticamente lo mismo. Hay una Ujú, magia ahí. También depende un poco, quizás en los rodajes de, en este caso, cortometrajes, ¿no? O de películas, hay un componente muy importante que no hay en teatro, que es el equipo. El equipo te tiene que mimar, o sea, tiene que ir a una, que suele ser así, obviamente. Es decir, al final es un trabajo muy coral, donde están sí, los técnicos, los compañeros, pero quiero decir que depende de ese ambiente que se genera, que siempre suele ser muy positivo, o casi siempre, tu resultado va a ser de una forma o de otra. Dicho de otra forma, depende la forma de dirigir, depende el equipo técnico, la confianza que tengas con ellos, depende los compañeros actores y actrices que estén a tu alrededor, va a influir positivo o negativamente en tu forma de interpretar. Dicho esto, tú tienes que ir muy preparado, tienes que llevar todo muy bien. Y en teatro es diferente. En teatro es una comunión que ya se ha trabajado durante muchos meses, en muy coral, y donde al final hay un resultado en ese momento inmediato, y que depende de todo el trabajo de meses anteriores. ujú, Eh, Aquí es un poquito diferente. Al final son personajes. Para mí no hay diferencia entre un personaje de cine o de teatro, porque ya digo que en teatro, que son personas favoritas. eso es, a mí y en teatro me gusta esa interpretación orgánica, lo más orgánica y verdad posible. Por lo tanto, si mi personaje está emocionado, ya sea en cine o sea en teatro, va a llorar igual o con la misma intensidad en un sitio que en otro. Mucha gente dice, no, ya, pero es que en teatro, si estás en la fila 20 no te va a ver esas lágrimas. Digo, no, pero si tú lloras de verdad, tu cuerpo, tu timbre de voz cambia de tal forma que Exacto, el que está claro, en la fila 20 no hace falta que te dé la lágrima, ya. sabe que estás llorando, de Ujú, verdad. A no hacer que eso no se lo cree nadie. claro, Y bueno, he hecho varios cortos para terceras personas. sí, Algunos de los míos me he tomado la libertad y la valentía de autodirigirme, que es un poco locura. sí, Y bueno, estamos sí. aprendiendo. ¿Y de dónde surgen las ideas de Julio Espinosa a la hora de crear? Yo creo que son ideas vitales. Yo soy una persona con mucha imaginación y súper, súper observadora. Entonces, en el momento en que
me surgen ideas constantemente. Mira, mi último cortometraje, que se llama Feria, es que me río porque es muy curioso. Sí, lo conozco, sí. Ha sido muy exitoso, además. Está siendo muy exitoso. Sí, tiene 8 selecciones también. Sí, sí. Y hubo un concurso para hacer un cortometraje, también en el pueblo este de Casares, y digo, "Uy, ¿qué puedo hacer yo?". Me acuerdo que en ese momento me metí en la ducha y en la ducha hice el guión de Feria, duchándome. Le di vuelta, digo, voy a contar esto. Y ahí, claro, sales de allí y empiezas a tomar notas. La base, ¿no? Del guión. Luego tienes que depurarlo, tienes que darle su enfoque, llamarle comercial también, ordenar las ideas, pero la idea la creé mientras me duchaba. No sé de qué tengo esta imaginación. Tenía un tío que una vez, cuando yo era muy jovencito, con 12 años por ahí, me dijo de forma despectiva, tú es que tienes mucha imaginación, Jolín, es que tienes, como diciendo, Que tiene "Ah, muchos pájaros en la cabeza. eso, aterriza, pon los pies", porque yo era muy inocente en aquella época, con 12 años, muy infantil y con mucha imaginación y muchos pajaritos en la cabeza. Y me molestó muchísimo. Era un tío político, ¿no? Me molestó muchísimo que me dijera eso, me lo dijo un poco despectivo. Pero luego me da cuenta de que bien usado, es una suerte tener esa imaginación desbordante. Y apuntas tus ideas cuando te surgen. Sí, sí. Pues, ¿has perdido alguna o no? Porque las ideas es que vienen y luego ya, si no las apuntas, se van. Las suelo apuntar en el Sí, móvil, sí, luego sí, las sí. paso al ordenador Sí. y tengo copia de seguridad. Ah, Pero es verdad sí, sí. y muchas veces me voy a la cama a dormir y tengo algo en la cabeza y me surge un montón de ideas y me tengo que levantar Sí, 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 y sí, 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 apuntarlas. sí, sí, sí. Y luego, claro, lo que es la idea, que es un flash, y luego desarrollarla, ¿cómo te resulta? ¿Te resulta trabajoso, divertido? Mm, de- Depende del día Ujú, y depende del claro. proyecto. Ujú, Es verdad ujú, que una vez que ya intentas tú profesionalizar todo lo que haces, no puedes hacerlo de cualquier forma. Te ujú, exige un esfuerzo en ordenar las cosas, como he dicho antes, en cierto código para que lo vea el máximo público posible. Es decir, lo que hemos dicho antes de hacerlo un poquito comercial, ni más ni menos que una exigencia a ordenar esas ideas en un lenguaje que ya es común. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza mi largometraje documental, que es mi primera película como ópera prima, No somos marionetas, que también estoy súper encantado ujú, de su proyección. Claro, tuve que ordenar todo y yo llamo escaleta de emociones, porque aunque sea un documental, tiene mucho de código de cine en este caso. Y tienes, para que el proyecto no se te caiga, ujú, no aburra, no sea tedioso o el público se te vaya, ujú. tienes que tener muy bien ordenadas las ideas para que en este caso el personaje protagonista, lleve de la mano a ese espectador y el espectador no quiera soltar esa mano hasta el final de la película. Entonces eso Ujú. requiere un esfuerzo. Y tienes un cortometraje que a mí me llamó mucho la atención, es precioso, tiene una sensibilidad extraordinaria, el de Jorge, ¿cómo era? El síndrome de El Jorge. síndrome de Jorge. Háblanos, por favor, al público de Alucine Vecine Show sobre este corto que me parece a mí una maravilla. ¿Lo hago sin hacer spoiler? Sí, Vale, exacto. para que lo vean, ¿no? Para que lo vean, lo tienes además en YouTube, En está libre, YouTube. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y dónde está alojado? Está en mi canal de YouTube, pero Véndelo. sí, está en mi canal de YouTube, pero si ponéis Julio Espinosa Actor, ahí vais a encontrar mi canal de YouTube. Sí, sí, Y totalmente recomendable. gracias. Y si ponéis el síndrome de Jorge Julio Espinosa Actor, lo vais a encontrar seguro. Sí, sí, no hagas spoiler Vale, porque además es muy potente además sí, el mensaje y el desenlace es tremendo. sí. Es un cortometraje que le tengo mucho, mucho cariño. Hay mucho trabajo detrás. Quiero de aquí también mencionar al que era mi profesor de interpretación, Alberto González, que es un actor maravilloso de aquí, que vive aquí en Málaga, aunque no es nacido aquí en Málaga, pero malagueño adoptivo, como digo yo, y es un pedazo de actor y me enseñó muchísimas cosas del mundo de la interpretación, me ayudó muchísimo a crecer como actor. De aquí le mando un saludo a Alberto. Y él me ayudó a construir este personaje yo tenía muy claro el diseño,
pero me ayudó a darle forma actoral, ¿no? A darle verdad. Y ese cortometraje nos ha dado muchos éxitos, muchos reconocimientos. Ha estado seleccionado en 35 festivales a nivel nacional e internacional y tenemos 4 premios. El premio Lorca al mejor cortometraje social, Qué maravilla. el premio documental al mejor cortometraje de ficción, premio en Almería al mejor guión y premio en Pilas en Corto al más votado por el público. Y es un corto muy peculiar, tiene solamente 7 minutos, tiene muchos silencios, pero cuentan muchas cosas. Ujú. Ahora mismo está en YouTube, ya está libre para que todo el mundo lo vea. Y a día de hoy creo que rozamos las 60.000 visualizaciones. Pues espero que después de la emisión de esta entrevista se multipliquen de forma exponencial. Bueno, ya para ir concluyendo, Sí. véndenos algo, en qué estás metido ahora, en qué, algo que se pueda contar, evidentemente. Promociona también tu escuela de interpretación, porque este vídeo Sí. se verá en toda América Latina, en España, pero también aquí en Málaga. Bueno, mi escuela es gloria bendita, es lo que me da mi gasolina para todas estas cosas. Se llama Cuatro Corazones y Más. Todo el que tenga alguna inquietud por aprender un poquito, por iniciarse en el teatro, porque tengo 2 grupos bien diferenciados. Hay un grupo donde hay personas que nunca han hecho nada, pero tienen esa pequeña inquietud. Yo siempre digo, mandame un mensaje, un WhatsApp a mi teléfono personal, 677-529-582, y vente un día a probar sin ningún compromiso, gratis a probar, porque son clases muy personales, muy particulares y no es lo que la gente se espera. Vamos a trabajar un poquito de crecimiento personal, de estar un poquito relajado mentalmente, físicamente, porque tú no te puedes poner el traje de otra persona si tu propio traje no está en condiciones. Entonces vamos a equilibrarnos nosotros mismos y después hay juegos, dinámicas muy divertidas, donde sin querer, te voy a meter un montón de herramientas en la mochila para luego si alguno quiere hacer algo de interpretación, fantástico. Y en ese grupo solamente jugamos y nos divertimos para gente que se quiere iniciar un poquito en este mundillo. Y luego tengo el grupo también de los jueves, donde hay gente que ya tiene experiencia, que quiere mejorar como actor, como actriz, y que le aseguro que conmigo yo soy un lupa, voy a buscar puntos de mejora, seguro, porque lo tengo ya comprobado. Este curso es mi 7.º año que doy formación y en ese grupo hay actores y actrices que ya tienen cierto bagaje, que ya se han estrenado en obras de teatro y vamos a perfeccionar y hacer creación de personajes muy exhaustiva, muy equilibrada, para en junio poder representar una obra de teatro aquí en Málaga. Así que mandadme WhatsApp y venid a probar solamente, no perdéis nada. Ya me estoy vendiendo. Bueno, pues ya lo sabéis, Julio Espinosa, profesor de interpretación, actor, cortometrista, etcétera. Pues nada, un placer haberte tenido en Alucines de Cine Show, El Julio. placer es mío. Y nada, a vosotros deciros lo de siempre, que por favor os suscribáis al canal, le deis me gusta a, a los vídeos o en el podcast donde estemos alojados y que nos hagáis comentarios, porque todo esto nos va a ayudar que el algoritmo nos favorezca para poder ir creciendo y poder seguir creando contenidos interesantes. Y además, con esto que es bien sencillito y no os cuesta absolutamente nada, contribuís a algo, iba a decir muy bonito, pero más que bonito, necesario, porque el 20% de la monetización de este programa va destinado a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer, que es una fundación que fue creada y que es dirigida y coordinada exclusivamente por científicos y científicas que investigan sobre dicha enfermedad, el cáncer. Así que nada, hasta la próxima entrega de Alucina Vecino Show y muchísimas gracias por haber visto esta entrevista hasta el final. Un beso muy grande. Bueno, Julio, ¿me invitas a un café? Te invito a un café Venga. y tú no te vas de Málaga sin ver la Alcazaba, ¿eh? Yo te llevo a día a la Alcazaba como que me Pues llamo venga, Julio Espinosa. vamos a ello. Venga, acompáñame. Venga. Vámonos.